Bueno, un saludo especial con los buenos días para todos. Hoy damos inicio, finalizamos este mes de marzo que estuvo lleno de eventos de formación muy especiales para las organizaciones en temas de sostenibilidad y otros de actualidad. Hoy tenemos la conferencia virtual sin costo, cómo sacamos ventaja a la reforma tributaria en temas de sostenibilidad. Nos acompaña el doctor Miguel Ángel Fandiño. El doctor Miguel Ángel es abogado, experto en temas de tributación local e internacional, comercio exterior y aduanas. Actualmente se desempeña como el gerente líder de servicios legales y tributarios en PwC, PricewaterhouseCoopers. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel, por aceptar nuestra invitación, a todos los presentes por su asistencia y por su interés en este tipo de eventos. Sé que va a ser una charla con unos conocimientos muy especiales para que usted nos va a compartir. Les comento también que con este tema vamos a sacar un taller para profundizar mucho más sobre todos estos temas de sostenibilidad, pero en temas tributarios y ambientales. La fecha está programada para el 27 de abril, cae un jueves, con una duración de 3 horas, de 9 a 12 del día. Les estaremos enviando la invitación para que ustedes se programan. Este taller si tiene un costo, entonces les haremos llegar la información y para que ustedes se inscriban por nuestra página web. Bienvenidos, gracias por su asistencia. Bueno, doctor Miguel Ángel, entremos en materia. Soy Diana Tejada, la directora de formación y espero que sea de todo el agrado de ustedes este evento. Bienvenido, doctor. Santi, tan amable, por favor, ¿me retiras eso? Doctor Miguel Ángel, bienvenido, un abrazo. Perfecto, ya. Perfecto. Ahora sí creo Sí, que me ya, escucho. ahora Ya sí, tengo ajá. permisos. Creo Sí, que ya sí, tengo sí, ya. permisos. Voy a Sí, compartir mi presentación. Ustedes me sí, confirman, por favor, cuando sea claro. visible. Sí, está bien. Colóquela, por favor, en modo presentación. Perfecto. Creo que ya Sí, es visible para todos, ¿cierto? perfecto. Está súper bien, lo escuchamos muy bien. Todo está perfecto. Gracias. Perfecto. En primer lugar, mil gracias, Diana, por la invitación. A ti como directora de formación de la Corporación Fenalco y, lógicamente, a Corporación Fenalco por hacerme partícipe de estos temas que pueden ser tan trascendentales y tan relevantes en el contexto especialmente en el que estamos. Sí, Yo creo que lo doctor. primero, Qué pena interrumpirlo. Yo ya los puse en silencio a todos para evitar interrupciones, pero les solicito que nos mantengamos así tan amables y decirles que al final de su presentación vamos a tener un espacio para sus preguntas o también pueden ir haciendo las preguntas a medida que usted vaya avanzando en la conferencia y las pueden hacer también por su chat y yo ya después las leo para que tenga usted conocimiento de las mismas, ¿vale? excelente. Muchísimas gracias, Listo. Diana. Gracias a usted. Entonces, como les mencionaba hace un momento, yo creo que lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es, ¿existe relación entre el sistema tributario y las medidas que protegen el medio ambiente, la sostenibilidad del mismo? Pues yo creo que esto es una tendencia que ha venido desarrollándose y profundizándose con mucho más auge en los últimos años. Ahorita nosotros incluso estamos en un cambio de gobierno, pues hace muy pocos meses afrontamos un cambio de gobierno donde hemos visto una tendencia o una política muy marcada a establecer medidas que garanticen o que protejan el medio ambiente. No sin mencionar pues que esto no es algo nuevo, sino que es algo que ya hemos dilucidado o hemos visto con anterioridad. Entonces tenemos que estamos en un contexto donde hablamos de un capitalismo, pero un capitalismo consciente. Y esto lo que busca es, si bien la generación de beneficios económicos desde cualquier organización empresarial, pues no solamente buscar proveer capital, sino también imitar la forma en la que la naturaleza misma se regenera
para hacer frente a los impactos negativos que puede traer el desarrollo de la actividad empresarial. Eso por un lado. Otro punto muy importante, estamos en un contexto de una crisis climática, una pobreza ocasionada por la pandemia, que refuerzan o ameritan la necesidad de generar medidas de desarrollo sostenible y regenerativo como elementos primordiales que están no solo dentro de nuestra agenda local, sino también dentro de nuestra agenda global, porque recordemos que esto hace parte de un contexto internacional. Entonces aquí lo que debemos tener en cuenta es qué tenemos nosotros como país. Nosotros como país, ¿qué hemos hecho? Y como les decía hace un momento, no es algo que provenga solo de este gobierno que tiene una tendencia marcada a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad, sino es algo que ya tiene una tarea y un trabajo que se ha venido reforzando desde hace un buen cúmulo de años. Entonces, lo primero que debemos mencionar es que Colombia, en línea con esa agenda global, fue uno de los 193 estados que en el 2015 se ha comprometido de forma voluntaria con 17 objetivos y 169 metas para lograr el desarrollo sostenible al año 2030. Y ratificando, digamos, ese compromiso o ese objetivo, el COMPES, el Consejo Nacional para la Política Económica y Social, determinó una estrategia de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible a través del COMPES 3918 de 2018. ¿Qué se ha hecho o qué se ha materializado en desarrollo de ello? Tenemos por un lado que para trabajar en esos compromisos relacionados con el cambio climático, el Estado colombiano expidió la ley 2169, en la cual se enuncia el compromiso nacional de reducir el 51% de las emisiones de gases efecto invernadero frente a los resultados del año 2019 y alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050. Entonces vemos que ese capitalismo responsable o buscar, digamos, la protección del medio ambiente, porque finalmente terminaría deteriorando nuestra economía y nuestra habitabilidad en el planeta, es algo que preocupa mucho en este contexto actual en el que estamos. ¿Y por qué hago este contexto, esta introducción? Lo hago porque es fundamental para entender desde la política fiscal cómo respondemos a ello. Claramente, los instrumentos fiscales son medidas que buscan generar un recaudo de recursos para el Estado. Pero ese recaudo de recursos para el Estado, digamos que no solo puede verse con el objetivo de financiar las políticas públicas, sino también con el objetivo de desincentivar, digamos, medidas que pueden ser nocivas para el medio ambiente. Hoy en día tenemos que Colombia representa el 0,37% de las emisiones de gases de efecto invernadero. No es representativo comparativamente cuando nos ponemos en comparación con otros países, pero pues es algo que es importante de pensar desde ahora y que es importante, digamos, solidificarlo para que se mantenga o se mejore en un futuro. Entonces, esa relación que existe entre el sistema tributario y la sostenibilidad la hemos visto a través de distintas herramientas o distintos instrumentos de contenido fiscal. Para esto podemos decir que desde la perspectiva tributaria hay o digamos que podemos resaltar dos tipos de medidas. La primera es la que hace referencia a los impuestos como herramienta de movilización para la acción de diversos grupos de interés y como mecanismo de recaudo por parte de los gobiernos para la atención de problemas importantes de la sociedad. Y la segunda es desde una perspectiva organizacional, hace referencia a la transparencia frente a la forma en la que se definen y gestionan los asuntos que se relacionan con la fiscalidad. Tal vez la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado hablar de un contexto de lo que se conoce como impuestos verdes, o tal vez hemos escuchado el concepto de impuestos piguvianos, y básicamente a lo que apuntan es a corregir externalidades negativas, desincentivar la comisión de determinadas conductas porque atentan o bien en el caso de piguvianos contra la salud o en caso de impuestos verdes que atentan contra el medio ambiente y lo que buscan es capturar recursos para equiparar el desgaste que se hace al mismo pues para reducir o atenuar la comisión de determinadas conductas. Esto lo hago como contexto para decirles a ustedes, o antes de entrar a explorar ya el contenido puntual y temático que trae la reforma tributaria, que tenemos en nuestro sistema tributario colombiano. Tenemos que en Colombia
existen 4 instrumentos fiscales que determinan o que están asociados con la sostenibilidad. Son 4 impuestos autónomos que están contemplados en nuestra legislación. Sin embargo, en otros tipos de impuestos vemos también matices que buscan la protección de la sostenibilidad y que más adelante a lo largo de la presentación los iremos puntualizando. Esos 4 impuestos que les estoy hablando, por un lado está el Impuesto Nacional al Carbono, de otro lado está el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, que estos no son nuevos, ya existían, databan de hace un buen tiempo. Y tenemos un nuevo impuesto que se llama Impuesto sobre Plásticos de un solo uso para envasar o empacar bienes. Y estos son, en resumen, digamos, sumados al impuesto sobre vehículos, los tributos que existen en nuestra legislación que buscan la protección y la sostenibilidad del medio ambiente. Hecho este contexto, paso ya a entrar a detallar un poco lo que trae o cuál es el contenido que incorpora nuestra reforma tributaria, no sin antes advertirle que los cambios no son profundos, no son significativos, razón por la cual, digamos, vamos a pasar a hacer un barrido general para aterrizarlo en lo concreto de lo que tiene que ver con el impacto de este tipo de medidas que fueron incorporadas en la reciente reforma tributaria, que es la Ley 2277 de 2022. Lo primero es el contexto económico de nuestra reforma. Todos sabemos que estamos en una, o veníamos de una era post-pandemia, donde claramente la pandemia lo que incentivó o lo que acentuó es la necesidad de generar un gasto social por el encierro, por la situación de vulnerabilidad que generó en la población. Y si ustedes ven en el cuadro izquierdo, encuentran un histórico de cifras de cómo estaba nuestra deuda externa. Recordemos que para una época se flexibilizó lo que nosotros conocemos como la regla fiscal, que ese es el límite de endeudamiento que tiene el gobierno colombiano, y claramente se levantó esa restricción, teniendo en cuenta que demandábamos recursos para conjurar la crisis que ameritó la declaratoria de una emergencia económica, social y ecológica. Entonces, si ustedes ven en la gráfica, tenemos unas estadísticas donde pueden ver que en el año 2020 se subió al 65,66%, en el 2021 se subió al 60,8% y se redujo en el marco, digamos, de haber regresado a esa política o a esa regla fiscal al 59% en el año 2022 y la tendencia es a que se vaya reduciendo de forma significativa. Tenemos un déficit fiscal de 75,6 billones y una meta de recaudo esperado que se incremente a través de esta reforma de 25 billones de pesos. Esto en contexto numérico. ¿Cuáles son las fuentes que originan el recaudo de estos recursos? Por un lado está renta, impuestos sobre la renta y patrimonio de personas naturales, que hemos concentrado, o todos sabemos que hay un incremento significativo de los tributos relacionados con ello. Renta para personas jurídicas, que proporciona un 20% vía limitación o eliminación de beneficios tributarios que antes existían y que dejan, digamos, de existir. Las industrias extractivas, que tienen un enlace o un vínculo muy estrecho con lo que estamos estudiando acá. Ustedes han visto que uno de los temas que más boom generó es la no deducibilidad del pago de las regalías por parte de las compañías que exploten los recursos naturales no renovables, que es algo significativo, y también el incremento de los puntos adicionales que deben liquidar este tipo de compañías. Tenemos, en cuanto a impuestos saludables, que se llama o que se incluye ahí los impuestos derivados de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, combinado con los impuestos ambientales que se crean aquí, que es específicamente los plásticos de un solo uso, sumado a los cambios del impuesto al carbono, y en otros, pues, medidas adicionales que se incorporan dentro de la reforma tributaria. Y esto es lo que nos arroja un total de 25 billones de pesos como recaudo esperado. ¿Qué tenemos actualmente? Hay unas reglas de juego que a grandes rasgos no se han modificado. Se esperaba que se modificara o se redujera la tarifa general del impuesto de renta
por aquello que tiene que ver con la competitividad de nosotros como país. Lamentablemente eso no se logra. Si ustedes lo ven, mantuvimos la misma tarifa del 35% que cuando nos comparamos con los demás países de la OCDE y los países vecinos, podemos ser digamos, la jurisdicción que puede tener una carga fiscal más elevada. Eso por ese lado. Se eliminan algunas tarifas preferenciales que estaban contempladas dentro del estatuto tributario, como las previstas para rentas exentas de determinadas actividades. Se incrementa para las instituciones financieras la tarifa del impuesto de renta con 3 puntos adicionales. Como lo mencioné ya, también se incrementa para quienes ejercen la actividad de explotación de recursos naturales no renovables, siendo, digamos, una carga significativa en un contexto económico que, acompasada a otras medidas, pues asfixia de cierta manera un poco al sector empresarial. Hasta ahí no sé si existe alguna pregunta. Perfecto. Entrando en otros tópicos o en otros temas que son importantes, también se ve digamos, una acentuada limitación de los beneficios tributarios existentes. Llámense deducciones, descuentos o limitación, digamos, de los que ya existían. Por un lado, tenemos que se va a limitar al 3% de la renta líquida la deducción por contribuciones a educación de los empleados, deducciones por financiación de los estudios de los trabajadores, las becas por estudio y manutención de deportistas, el incentivo a la capitalización rural, que es considerado como un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional, el descuento por inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, la deducción por investigación en ciencia, tecnología e innovación, que se suprime pero pasa a ser un descuento tributario del 30%, que también pueden tener un vínculo con lo que estamos aquí estudiando, porque este tipo de proyectos pueden generar un beneficio tributario cuando innoven o generen procedimientos tecnológicos o científicos que permitan proteger el medio ambiente. También se limitan las donaciones a entidades sin ánimo de lucro que pertenecen al régimen tributario especial y la deducción especial para trabajadoras víctimas de violencia comprobada. Esto, digamos, como a grandes rasgos dentro del concepto de limitación de beneficios. Cuando digo limitación no quiere decir que desaparezcan del ordenamiento jurídico, solo que yo lo que voy a tener que hacer es controlar que estos no superen el 3% de la renta líquida de la compañía. Y la renta líquida de la compañía significa digamos, una vez detraídos los costos y gastos a los ingresos que genera la compañía, a esa renta líquida le tengo que calcular el 3%. Y debo computar que esa suma que estoy imputando como beneficio tributario no lo supere. Aquello que supere ese porcentaje, pues tendré que rechazarlo hasta llegar a la concurrencia del 3%. En materia de dividendos también hay un cambio importante o significativo. Es una de las cosas que más eco o más ruido generó a raíz de la reforma tributaria, pues para el caso de las personas naturales, teníamos que estos los determinaban en una cédula pendiente. Hoy en día pasan a sumarse a la cédula general, es decir, jalona la tarifa del impuesto de renta computada con los demás ingresos y pueden llegar hasta el 39%. Antes era del 10% la tarifa. En el caso de sociedades, tanto nacionales como extranjeras, la tarifa pasa del 10% al 20%. Entonces, cuando hacemos un análisis de tarifa combinada de impuesto de renta corporativo más impuesto a los dividendos, nos pone una situación bastante compleja o de presión fiscal importante y significativa para lo que tiene que ver con con la viabilidad de las compañías. Y si le sumamos de pronto todo lo que generan las demás reformas, que son un gasto empresarial que puede ser relevante, pues creo que hay medidas o hay que hacer un llamado para la reducción de la carga fiscal del empresariado, que además el Ministerio de Hacienda es consciente de ello. Han anunciado que dependiendo de cómo se comporten las cifras, puede verse una reducción de la carga tributaria de las compañías en una próxima reforma en el próximo año o en el próximo par de años. Un concepto nuevo que se adiciona: tasa mínima de tributación. La tasa mínima de tributación no es un invento que nos hayamos hecho en la legislación colombiana. Esto
obedece a una preocupación internacional a través de la cual las grandes transnacionales que generan renta en múltiples jurisdicciones no están tributando bajo unos umbrales mínimos. Ese umbral mínimo se ha fijado en un contexto internacional del 15%. Entonces, ese umbral del 15% es lo que me va a poner a mí como rasero a identificar si yo lo cumplo o no, pero no con un criterio fiscal puro, sino parte de las utilidades contables. Y en las utilidades contables, recuerden que yo no puedo tener en consideración de restar o de traer los beneficios o rentas exentas que trae la legislación tributaria. Entonces, esto seguramente lo que va a hacer es atenuar ese beneficio tributario que yo pueda estar aplicando y que incluso puede tener relación con temas de sostenibilidad. Veanlo ustedes, por ejemplo, en el caso de fuentes no convencionales de energía o gestión eficiente de la misma, que traen unos tratamientos preferenciales como deducciones especiales o depreciación acelerada, y lo que va a hacer es jalonarme a que como mínimo yo, una vez cojo mi impuesto depurado sobre la utilidad depurada, y si el resultado es inferior a un 15%, lo que tenga es que igualarlo a esa cifra o a ese monto del 15%. Entonces, otro aspecto para resaltar con ocasión, digamos, a la eventual, digamos, impacto fiscal que esto puede tener, y específicamente para lo que estamos hoy estudiando o la materia de hoy, en lo que atañe a los beneficios que pueden tener actividades relacionadas con la sostenibilidad. Eso por este lado. Personas naturales, que es algo que no podemos dejar de hablar, que es algo que no podemos pasar de vista, porque el gran impacto que trae esta reforma tributaria también se siente en las personas naturales. Lamentablemente, no se siente en todas las personas naturales, sino en aquellas que tienen la condición de ser asalariados. Siempre es más fácil generar recaudo, fiscalización de las personas naturales que tienen un vínculo formal, o es decir, un contrato de trabajo. Aquí no fue la excepción, y lo que hacemos es limitar los beneficios tributarios existentes. Entonces, todos sabemos que tenemos derecho a una renta exenta del 25% de los ingresos que tengo como asalariado o por las rentas de trabajo que obtengo. Ese límite me tenía o me establecían las normas bajo las reglas anteriores un monto máximo de 122.146.560 pesos. Se reduce este límite a 33.505.000, lo cual es una reducción bastante importante que impacta de forma grande a los salarios que van de 13 millones aproximadamente hasta unos 50 millones de pesos. Son los que sufren la mayor carga de incremento en materia tributaria. También tenemos que, esto es algo bueno, las pensiones del exterior, como todos sabemos, las pensiones hoy en día son exentas. Hasta 1.000 VTs, es decir, aproximadamente 40 millones de pesos mensuales. Yo no he visto la primera pensión aquí en Colombia que pague impuesto de renta. Pero esto no aplicaba para las pensiones del exterior. Aquí lo que hacen es hacer extensivo el mismo tratamiento para las pensiones que son obtenidas o reconocidas en un país distinto de Colombia, y esto lo que hace es generar como un atractivo en Colombia para que pues, migren a nuestro país a vivir personas pensionadas que pueden tener capacidad adquisitiva, que es algo que hay que resaltar como positivo. El otro aspecto que impacta a las personas naturales es la limitación de los beneficios. Recordemos que hoy en día yo tengo un monto máximo de rentas exentas y deducciones, dentro de los cuales están pues muy pocos. Tenemos la deducción por dependientes, medicina prepagada, aportes al fomento a la construcción o cuentas AFC, y todo esto no podía exceder, sumado con el 25% de la renta exenta, de 5.040 VTs. Cuando vemos aquí, lo que trae la reforma tributaria es, lo mantiene en el 40%, pero reduce de forma significativa de 5.040 a 1.340 VTs, lo cual pasa a ser de 213 millones a 56.832.000 aproximadamente. ¿Qué trae esto a grandes rasgos? Quienes están en un rango de ingresos mensuales entre los 18 aproximadamente a los 50 millones, van a sufrir un incremento en la carga tributaria aproximadamente entre el 20 al 50%.
Después ya de superar ese umbral de ingresos, ya el aumento de la carga tributaria no es tan significativo, se reduce en porcentajes que no superan el 10%. Entonces, el grueso del impacto en cuanto a porcentaje se ve en ese rango de ingresos mensuales. Hechas estas, digamos, consideraciones generales, ya entramos a lo que tiene que ver con la materia puntual que nos ocupa para el día de hoy. Lo primero que debemos partir de la base es que esa transición energética se siente y todos la vimos en el contexto en que fue discutida la reforma tributaria y en el contexto de las declaraciones de los distintos ministros donde hablan de una aceleración. Yo sí. Que es creo que a alguien se le... Ya. Donde hablan de una aceleración de, digamos, de la transición energética. No obstante, digamos, para acentuar esa necesidad de una transición energética, lo que se hace es incrementar la carga fiscal de quienes explotan, digamos, estos mecanismos convencionales de las industrias extractivas. Entonces, ¿qué impone? Les impone el deber de liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta para quienes desarrollen las siguientes actividades: extracción de hulla, extracción de carbón lignito, extracción de petróleo crudo, y estos puntos adicionales solo aplican para contribuyentes que tengan una renta gravable superior a 50.000 VTs. La consecuencia de esto, claramente, los puntos adicionales, pues es una carga o una porción de las utilidades que generan estas compañías van a tener que destinarla al pago de su impuesto de renta. Entonces, esto seguramente en el momento en que se evalúen los proyectos de exploración de este tipo de recursos naturales no renovables, implicará hacer un análisis más detallado y más profundo donde el costo-beneficio respecto de lo que el Estado se lleva, digamos, por el ejercicio de este tipo de actividades, es el principal protagonista sumado al incremento del impuesto a los dividendos y a otra medida que ya más adelante les voy a mencionar. Entonces, cuando se hace ese análisis del government take, es decir, lo que el gobierno termina percibiendo por las actividades que yo desarrollo, seguramente la ecuación resulta bastante importante de analizar porque ya no es lo mismo y también aquí se cuestiona el tratamiento igualitario frente a la ley. Si yo realmente estoy recibiendo un tratamiento discriminatorio en función de la actividad económica que estoy efectuando, teniendo en cuenta que pueden existir otro tipo de actividades económicas que también erosionen o deterioren el medio ambiente, pero que no están inmiscuidas dentro de esta fórmula, digamos, de esta sobretasa en materia de impuesto de renta. Otra actividad económica que apunta a la generación, a la transición energética es la sobretasa en la generación de energía eléctrica. La generación de energía eléctrica a través de recursos hídricos debe liquidar también unos 3 puntos adicionales y la supedita a que se obtengan utilidades superiores a 30.000 VTs. Es decir, las compañías que superen este umbral de renta líquida de ingresos van a tener que liquidar estos puntos adicionales. Entonces, dense cuenta que sí hay medidas al interior de la reforma tributaria que están incorporadas en otros tributos, en especial en este que es el impuesto de renta, que es nuestro principal protagonista en el sistema tributario. ¿Aló? Sí, no, es que se te había congelado la imagen, ya. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, el principal protagonista de nuestro sistema tributario, todos sabemos que es el impuesto sobre la renta. Y entonces, dentro de las medidas que impactan el impuesto sobre la renta, sí vemos digamos, una generación de normas o de cambios normativos que apuntan a lo que conocemos como transición energética, pero que obviamente debemos verlo en la balanza frente al desarrollo económico. Y si vamos a tratar, digamos, de migrar a esa transición energética acompañados de medidas de carácter fiscal, lo propio es identificar qué medidas tributarias o más bien qué fuentes de recursos tenemos para sustituirlas, porque claramente vemos que las cifras que arrojan los resultados, por ejemplo, de empresas como Ecopetrol y el sector de este tipo de industrias, pues contribuyen a las finanzas públicas de una forma bastante importante. Entonces, pensar en transición energética es necesario y es fundamental,
pero también supone el reto de pensarlo acompasado de medidas que nos ayuden a la sustitución de los ingresos, que por ejemplo se habla en el caso de medidas o de actividades económicas que podrían aportar a sustituir la fuente o la dependencia de los recursos petroleros, como el turismo. Pero el turismo necesitaría un desarrollo casi del triple a lo que está hoy o mucho más para lograr balancear un poco la ecuación económica, lo cual es una medida que requiere trabajarse a largo plazo para lograr los resultados esperados o necesarios. Otro aspecto que llama muchísimo la atención es, todos sabemos que por la explotación de los recursos naturales no renovables se debe pagar algo que se denomina como regalías. Y esto no es otra cosa que la contraprestación económica que yo le doy al Estado por autorizarme a ello, porque finalmente el dueño de todos los recursos naturales no renovables es el Estado. Si a mí me autorizan explotarlo, yo tengo que pagar una contraprestación económica para ello, y esto lo que hace es habilitarme para ejercer la actividad. Entonces, ¿qué trae esta reforma, digamos, de curioso y que también ha sido producto de reproche constitucional? Trae la no deducibilidad para las compañías que ejercen este tipo de actividades del pago que hacen por concepto de regalías. Ese pago que hacen por concepto de regalías, finalmente, lo que busca o la posibilidad de detraerlo en la depuración de su impuesto de renta, no es un beneficio tributario, que es algo que quiero mencionarles acá. Es simplemente reconocer que en la estructura del impuesto de renta yo tengo el derecho de restar o de traer los costos y gastos que están asociados con mi actividad productora de renta. Entonces, aquí lo que hacemos es, en aras, digamos, de buscar esa transición energética y de que Colombia focalice sus esfuerzos para buscar otro tipo de actividades económicas diferente a la actividad petrolera como fuente, digamos, de recursos, lo que hace es denegar la posibilidad de restarlo, lo cual genera como impacto natural que se gatille el impuesto de renta que debo pagar. Entonces, es una medida que apunta a transición energética y que todos la hemos conocido, la hemos escuchado a través de las distintas noticias y la justificación que dio el gobierno en su momento, la justificación también que puede dar nuestra ministra de Minas y demás, pero que es una medida que puede tener un reproche constitucional y que actualmente se encuentra demandada ante la Corte Constitucional. Adicionalmente, también se deroga la posibilidad de amortizar en línea recta las inversiones en exploración, desarrollo y construcción de minas y yacimientos de petróleo y gas, y se deroga el incentivo a las inversiones en hidrocarburos y minería que me otorgaba a mí o me daba la posibilidad de obtener un certificado de reembolso tributario por el monto de las inversiones que yo efectuara. Entonces, de manera lógica, desaparece la posibilidad de obtener este beneficio tributario, que son, digamos, las medidas que es importante poner sobre la mesa. Nosotros tenemos a través de la ley 1715 de 2014, que fue modificada por la ley 2099 del 2021, se crean o se adoptan unas disposiciones que buscan la generación de fuentes no convencionales de energía. En el año 2021, con la ley que les refiero, se extienden estos beneficios para la gestión eficiente de energía. ¿Cuáles son? Deducción de las inversiones, la exclusión de IVA en bienes y servicios y exclusión de aranceles. Estas medidas han coadyuvado y, como les decía a ustedes hace un momento, pues el gobierno también, a través de la promoción de normas que busquen digamos, la sostenibilidad ambiental de nuestro país en aras de esos compromisos internacionales que mencioné en el contexto, lo que ha hecho es crear este tipo de instrumentos fiscales que incentivan la promoción de este tipo de medidas por parte del empresariado y le conceden un beneficio tributario que hace atractivo. Entonces, nosotros hemos visto una marcada, digamos, actividad por adoptar este tipo de fuentes no convencionales de energía o de gestión eficiente de la misma, y es algo que se ha traducido en resultados positivos. Afortunadamente, esto se mantiene en la reforma
Con lo cual, pues es un paso amplio para apuntar a esa transición energética de una forma sostenible o de una forma que proteja nuestro medio ambiente. Y esto es algo que hay que, digamos, aplaudir. No es una ley que fue creada durante este gobierno, pero por lo menos la mantuvieron dentro de los beneficios tributarios o dentro de los pocos beneficios tributarios que se mantienen en nuestro régimen fiscal hoy en día como vigentes. Ahora, entramos ya propiamente a las características de los impuestos que fueron modificados puntualmente por la reforma tributaria y que son instrumentos fiscales que propenden por la sostenibilidad ambiental. El primero de ellos es el impuesto al carbono. No sé si todos lo sepan, pero el impuesto al carbono tiene un radio de acción muy específico. El impuesto nacional es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono equivalente o dióxido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo, gas fósil, sólidos que sean usados para combustión. Esto no es un impuesto nuevo, este existe desde el año 2016, fue incorporado en la ley 1819 del 2016 como parte de esa estrategia nacional del gobierno para reducir las emisiones de gases efecto invernadero y dar cumplimiento a las contribuciones determinadas a nivel nacional. ¿Qué eventos detonan este impuesto? Cuando digo detonan, ¿qué eventos me hacen a mí pagarlo? El primero es cuando se venden combustibles fósiles en el territorio nacional, cuando el productor del combustible lo retira para el consumo propio, o cuando se realiza la importación, ya sea para la venta o para consumo propio. El gas natural, el gas licuado de petróleo, la gasolina, el querosene, el ACPM, el fuel oil y el carbón hacen parte de los combustibles fósiles gravados con este impuesto. ¿Qué trae de cambios esta reforma puntualmente en las características o en los elementos que configuran este nuevo tributo? El cambio puntual está encaminado a, uno, se amplía el hecho generador para la venta, importación y retiro de carbón. El carbón antes no estaba sujeto al radio de acción de este impuesto y ahora pasa a incorporarse dentro de la materia imponible que recae en el mismo. Los sujetos pasivos que quienes lo adquieran, importen, utilicen para consumo propio, y no se causará este impuesto en la exportación en el caso del carbón que es utilizado en coquerías. Entonces, son características muy importantes que debemos tener en cuenta de estas medidas de contenido tributario. La base gravable tendrá una tarifa específica considerando el factor de emisión de gases de efecto invernadero por unidad de combustible. Y las tarifas seguirían siendo ajustadas anualmente, como lo hemos visto históricamente desde su creación en el año 2016, pero el referente no sería la inflación del año anterior más una VT, sino la variación del índice de precios al consumidor más un punto, hasta que sea equivalente a 3 VTs por toneladas de carbono equivalente a dióxido de carbono. En el caso de los combustibles fósiles correspondientes a gas natural, gasolina y ACPM, la tarifa se ajusta a partir del año 2024. Es decir, 2023, esta no se ajusta. Conservamos creamos unas tarifas especiales para la gasolina ACPM y Jet Fuel, que será del 0% en departamentos como el Amazonas, Caquetá, Guainía, Bichada, Guaviare, Putumayo, Baupés y algunos municipios del departamento del Chocó. Y esta tarifa no aplicará si en estos municipios desarrollan actividades de explotación de hidrocarburos o refinamiento de combustibles, pues perderán el beneficio de que trata esta norma. Esto a grandes rasgos es el impuesto al carbono. Aquí ustedes van a ver unas características importantes que este contempla. Uno, es un impuesto monofásico, y cuando digo impuesto monofásico significa que se causa por una única vez, no en toda la cadena posterior de venta que puedan tener los productos sujetos a este impuesto, es decir, no es plurifásico, sino monofásico. Lo pueden restar del impuesto de renta las compañías o las personas que paguen este impuesto, que esto es algo, digamos, que garantiza la progresividad en el impuesto de renta. Este no se causa en la exportación de este tipo de productos. Hay un aumento de tarifas, como se los mencioné, se incluye en el hecho generador la venta, importación y retiro de carbón. El sujeto pasivo es quien adquiere los combustibles fósiles del productor oeste,
y son responsables de este impuesto los productores y los importadores. Vale la pena tener en cuenta que este impuesto tiene una destinación específica y está dentro de las excepciones legales que permite la Constitución política. Esto es que estén destinados a la inversión social. Y finalmente, la última medida que se contempla en esta reforma tributaria es la de los plásticos de un solo uso. Seguramente todos hemos escuchado hablar de esta nueva medida que, en primer lugar, causaba curiosidad a partir de cuándo cobraba vigencia, porque la ley no indicó si este nuevo tributo se generaba o se causaba a partir del 1 de enero, como pudo, o postergarlo incluso a otra fecha, como sucedió con el caso de los impuestos saludables de bebidas y alimentos ultraprocesados. En este caso, el legislador no mencionó nada. Al analizarse las características de este impuesto, que no es un impuesto de periodo, sino un impuesto de causación instantánea, es decir, que se genera en el momento en que se realiza su hecho generador, que es la importación o producción de plásticos de un solo uso, pues lo propio es entender que a partir de que se publicó la ley, este impuesto se causa. Hay muchas compañías que no han caído en cuenta de la causación de este impuesto, con lo cual puede generar cierta problemática en la práctica sobre su aplicación. Pero a través de un concepto unificado, la doctrina de la DIAN ya reiteró o mencionó que esto que este nuevo impuesto se genera desde la fecha en que entró en vigor la reforma tributaria, que fue más o menos a mediados de diciembre. Con lo cual, las compañías deben observar los eventos que hayan detonado este impuesto e incorporarlos en la declaración que del mismo se hará en el año 2024, recogiendo todo lo del año 2023 más la fracción del año 2022 que estuvo vigente. Esto como primera observación sobre la entrada en vigor de este nuevo impuesto. Entonces, ¿cuáles características tiene este impuesto? Se crea este nuevo tributo y recae sobre productos plásticos de un solo uso. Su hecho generador es la venta y el retiro para consumo propio o importación de plásticos de un solo uso. Y hay un problema muy grande entre quién es el sujeto pasivo, quién es el que lo debe pagar. Porque cuando ustedes entran a descubrir lo que dicen las normas que lo regulan, el artículo 51 de la ley 2277 establece que es el sujeto pasivo y responsable es el productor o importador según corresponda. Y para entender, muchas veces el legislador crea definiciones para entender cuál es el concepto que la ley apunta para algo. Entonces, en este caso se ocupó de definir qué se entiende por productor o importador. Y en el caso de productor e importadores, indicó que es una persona natural o jurídica que con independencia de la técnica de venta que haya utilizado, incluidas las ventas a distancia por medios electrónicos, cumpla con alguna de las condiciones que se listó en el artículo. 1, que se fabrique, ensamble o remanufacture bienes para su comercialización o en el territorio colombiano que estén contenidos en envases, embalajes o empaques de plásticos de un solo uso. O 2, es la importación de bienes que cumplan con las mismas características. Entonces, fíjense que uno aquí interpretaría que ¿quién es el sujeto llamado a pagar este impuesto? El que fabrique o ensamble o manufacture o importe bienes destinados o que están empacados en este tipo de plásticos de un solo uso. No obstante, hay algo que ha causado mucho revuelo y es la posición que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha generado sobre esta norma, porque la DIAN no tuvo en cuenta las definiciones que se utilizaron o que se concibieron en la norma sobre productor e importador, y lo que indicó a través de su doctrina es que se consideran sujetos pasivos es quienes producen los plásticos, no quienes producen los bienes que se empacan en los plásticos de un solo uso, generando gran controversia en el mercado y una problemática bastante importante que puede terminar, digamos, en discusiones de legalidad sobre la doctrina que ha pronunciado la autoridad tributaria. Obviamente esto ha generado bastante discusión, pero a la fecha no se ha expedido una disposición reglamentaria que apunte o delimite el alcance de
estas definiciones, con lo cual tenemos hoy en día que de la lectura de la norma, yo considero que quien lo debe pagar, el sujeto pasivo grabado, es quien produce los bienes que se empacan en estos plásticos de un solo uso, de acuerdo al contenido de la ley, pero por su parte, la autoridad tributaria a quienes ejercería actividades de fiscalizaciones a quienes producen estos plásticos. Entonces, hay una gran diferencia aquí de criterios, pero pues lo importante es ver cómo se va a desarrollar, porque tenemos este año para definirlo y ver quién va a presentar las declaraciones en el 2024, incorporando lo que se ha causado del año 2023 más esa fracción del año 2022 que les mencionaba hace un momento. La base gravable pues es el peso en gramos del envase, embalaje o empaque de plástico de un solo uso, y vale la pena rescatar aquí que no se causa cuando se presenta una certificación de economía circular que está siendo objeto de reglamentación. Aún no está, digamos, delimitado cuál es el alcance de esa certificación de economía circular ni las características que debe comportar para que me exoneren a mí de la causación de este impuesto. Vale la pena también mencionar que este impuesto no sería deducible del impuesto de renta de las compañías. Entonces, esto es otra de las particularidades que trae, pero genera una problemática, y es que este no está obligado a discriminarse en la factura electrónica de venta. Entonces, no sé cómo, cuando adquiero este tipo de productos, voy a identificar la porción que corresponde al impuesto de plásticos de un solo uso para descartarlo y no tomarlo como una deducción en el impuesto de renta. A grandes rasgos, estos son los comentarios que quería compartir con ustedes en función de la reforma tributaria, en función de lo que tiene que ver con sostenibilidad y el impacto de las medidas que se contemplan en la ley 2277 relacionadas o que tienen un estrecho vínculo con este tipo de medidas. No sé si tengan comentarios, preguntas o inquietudes relacionadas con el tema que quieran plantearnos para que las lancen o que las evacuemos en estos minutos que nos quedan. Sí, doctor Miguel, hay una pregunta en el chat y enseguida le formulo otra. ¿Puede profundizar en la diferencia de usar energía proveniente de fuentes de hidroeléctrica y versus fuentes no convencionales? Bueno, ahí debo decirles que la diferencia está en un concepto técnico. Lamentablemente, pero las definiciones las trae la propia ley, de cuando estamos en presencia de una fuente no convencional de energía, que como su nombre lo indica, se infiere de pues no utilizar lo convencional, perdónenme la redundancia, y también está la gestión eficiente de energía, que puede ser lo que concebimos como la utilización, el uso de paneles solares, todo este tipo de medidas que ayudan a no desgastar ambientalmente nuestro ecosistema y utilizar formas de regeneración o de uso que puedan ser más eficientes con nuestro ecosistema. Cuando dicen me refiero a diferencias en los impuestos, nada, no tiene ninguna diferencia en los beneficios tributarios, y acá me devuelvo. Tanto para gestión eficiente de energía como para fuentes no convencionales de energía, se prevén los mismos beneficios tributarios. Esto es la exclusión de IVA y aranceles en la importación de maquinaria y equipos que sean necesarios, y los servicios incluso que sean necesarios para poner en funcionamiento este tipo de equipos, la deducción especial que se contempla para ello y la depreciación acelerada. Aplica exactamente igual, no hay diferencia en los beneficios tributarios. Si eso era lo que preguntaba Eduardo. Esperemos que nos informe ya si quedó pues satisfecha por la respuesta. Me parece muy clara. Yo quisiera, antes de seguir con las preguntas del chat, si tienen preguntas que quieran formular de manera verbal, pues bienvenidos. Este es el espacio. El doctor Miguel Ángel está súper dispuesto a contestarnos todas las inquietudes. Entonces, tan amable, por favor, si las pueden formular. Y si no, entonces continuamos con las preguntas del chat. Bueno, si no, entonces también las pueden formular por el chat como venimos haciendo. Doctor, la siguiente, para pymes, ¿dónde hay oportunidades con estos cambios? Muy importante porque sabemos que la gran mayoría de las organizaciones del país, pues obviamente están en esa categoría, entonces es muy importante saber de qué manera se pueden beneficiar este tipo de organizaciones. Bueno,
Acá, indistintamente, por ejemplo, en el caso de los beneficios por el uso de fuentes no convencionales de energía o la gestión eficiente de ella, lo hacen sin distinción del tamaño de la compañía. Obviamente, para una compañía o para una pyme, de pronto hacer un esfuerzo en este tipo de inversiones puede ser más significativo, pero en todo caso la norma les concede también la aplicación de estos beneficios. No se crean medidas en la reforma tributaria que digamos, fortalezcan el desarrollo de las pymes o que les den privilegios si éstas buscan medidas o adoptar medidas para la sostenibilidad ambiental, que es algo que debemos tener en cuenta. Eduardo Vallejo, quien fue el que formuló esta pregunta, yo creo que tiene la siguiente, porque aquí veía que había hecho una segunda después de esa. Eduardo, bienvenido y te escuchamos. Creo que Eduardo. fue la que, creo que fue la que desarrollamos después, porque él Él dice explicó. que sí, me refiero a diferencias en los impuestos. Exacto. Creo que fue lo que explicamos posteriormente, pero Perfecto. pues, le hicimos la aclaración que no hay ninguna distinción entre gestión Ah, eficiente de perfecto. energía y fuentes no convencionales en cuanto a los beneficios y su aplicación. Listo. Esta pregunta es de Camilo Toro. Buen día para todos. Miguel, mencionabas hace un momento que proyectos dirigidos a la disminución de gases de efecto invernadero tendrán un beneficio tributario. Sin embargo, me surge la inquietud, ¿cuáles pueden ser este tipo de proyectos? Y adicionalmente, ¿el beneficio aplica únicamente a quien lo aplica, valga la redundancia, o a quien lo gestiona para otra organización? A ver, ahí es muy importante, hablábamos del impuesto al carbono y digamos que las compañías que acrediten ser carbono neutro, pues no van a estar sujetas o inmersas en la sujeción del impuesto al carbono. Entonces, no es que se trate de un beneficio tributario, sino de una no sujeción. Ahora, hay algo que debemos tener en cuenta y es que en nuestro estatuto tributario se prevé un beneficio por los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Y aquí pueden encajar proyectos que busquen o que desarrollen de forma novedosa o innovadora o con contenido tecnológico, pues la protección del medio ambiente. Aquí esto les va a otorgar un descuento tributario del 30% de las inversiones que se realicen, que es algo que podría ser importante. Muy interesante. Bueno, pregunta Natalia Osorio, en este sentido, el que debería causar el impuesto al plástico de un solo uso es el sujeto pasivo quien fabrica los plásticos de un solo uso y no el bien que va dentro de dicho plástico. Ahí por eso exponíamos las dos posiciones que existen respecto de quién es el que debe ser llamado a pagar este impuesto. Por un lado, tenemos que de la lectura y la definición que trae la ley, eh, se infiere que el sujeto pasivo es quien produce los bienes o los importa que están empacados en todo lo uso. Pero la autoridad tributaria que hoy en día ha mantenido en tres pronunciamientos diferentes es que es quien produce el plástico. Entonces, la posición de la autoridad tributaria hoy en día es que quien debe pagarlo y quien es sujeto pasivo es quien produce el plástico. No Ok. obstante, esto presenta, digamos, ciertos reproches por la forma en la que está configurada en la ley. ¿Listo? Ok, bueno. De Wolfgang, no sé si lo pronuncié bien, Álvarez. Buenos días. Para gestión eficiente de energía, ¿puedo hacer deducción de varios proyectos lumínico, fotovoltaico o se debe hacer en un único proyecto? Aquí la norma y en la experiencia práctica que tenemos con clientes es que la norma no te limita a que sea un único proyecto. Lo importante es que por cada calificación que tú hagas ante la UCME para que valide el cumplimiento de las condiciones, acredites los requisitos necesarios. Yo creo que ahí responde la segunda que tenía precisamente sobre el lado OCDE. Listo. Ok, bueno, ¿me puedes explicar, por favor, nuevamente cómo nos afecta a las empresas el impuesto del plástico, ya que somos una empresa de alimentos y nuestros proveedores nos están notificando sobre el cobro de este impuesto? Claro, bueno, aquí finalmente hay que verlo
desde dos perspectivas. Una, para quien produce el plástico de un solo uso, que es el radio de acción de este impuesto, y otra para quien lo adquiere y embala o empaca sus productos en este tipo de plásticos. La primera es para el productor, pues de acuerdo a la posición de la DIAN, es este el que está obligado a liquidarlo y pagarlo, de acuerdo a la posición de la DIAN. De acuerdo a la lectura de la norma, digamos, existen parámetros o elementos de juicio que permiten concluir que es quien produce los bienes que se empacan o se importan, el llamado a pagarlo. Obviamente, ¿esto en qué se traduce? Yo tengo que recargarle o tomar la decisión de si le recargo a los clientes a quienes les suministro los distintos productos que puedan estar empacados en plásticos de un solo uso. Yo tengo que determinar si recargo ese sobrecosto que voy a tener de ese impuesto en el producto, lo cual termina traduciéndose en un mayor impacto para los consumidores, o si yo lo asumo. Pero es muy importante que desde el punto de vista de quien lo paga, es decir, quien está adquiriendo los productos que están grabados con el impuesto de plásticos de un solo uso, no va a poder deducirlo en su impuesto de renta, no va a poder imputarlo. Entonces, pues es algo que los afecta de forma significativa. Natalia, de hecho, Osorio nos comparte lo de la ley 2232 de plásticos de un solo uso. Ahí podemos entonces documentarnos un poco más acerca de esto, ¿cierto, Miguel? Exacto. Aquí, pues la idea es traerles un panorama general, pero es importante no perder de vista que hay unas exclusiones de productos que están grabados con los plásticos de un solo uso. Acá, los envases de sustancias químicas que traen peligros a la salud o el ambiente, en ese sentido se podría decir que aquel producto que tenga su etiqueta de riesgo asociada al sistema globalmente armonizado, por ejemplo, estaría exento, o cómo definir el producto químico. Aquí es muy importante mencionarte, Natalia, sí, Natalia, que esto está pendiente de reglamentación, porque aún no ha hecho referencia expresa a qué se debe entender como sustancia química que estaría exenta, con lo cual yo te recomendaría, si es del tipo de productos en el que tú estás ejerciendo la actividad económica o trabajas para una compañía de esta naturaleza, estés muy atenta a los comentarios que puedan hacerse al proyecto de decreto reglamentario para que se tenga en cuenta si existen los componentes técnicos para que califique como tal, pues estén dentro de las exclusiones o exenciones de este impuesto. Sí, creo, Miguel, que pienso que le respondiste la pregunta a Natalia. Muchas gracias por la misma. Bueno, dentro del sector de investigación tienen lugar los proyectos con base investigativa en centros educativos enfocados en cambio climático y desarrollo sostenible. Dentro del sector tienen lugar los proyectos con base investigativa en centros educativos enfocados en cambio climático y desarrollo sostenible. En mi criterio, sí. Para eso, lo que le mencionaría a Milton es, tenga en cuenta que Colciencias publica un documento de tipologías para identificar qué proyectos encajan dentro del concepto de ciencia, tecnología e innovación. Ahí te definen unos parámetros a través de los cuales vas a poder orientarte y determinar si tu proyecto encajaría o no. Pero dentro de este proyecto, dentro de esa reseña que tú mencionas de cambio climático y desarrollo sostenible, veo completamente válido siempre y cuando garantices que es algo de carácter científico, tecnológico o innovador. Ese es el criterio que debería salvaguardar. Perfecto. Bueno, creo entender que la mayoría de cambios en la reforma tributaria es incremento de impuestos, pero en conclusión general, ¿cuál sería la ventaja en temas de sostenibilidad para el sector petrolero y energético? Realmente ventaja no existe. Hay que ser claros sobre la naturaleza de este tipo de impuestos, es desincentivar el desarrollo de actividades de esta naturaleza. Es algo que de cierta forma podría verse como lamentable en el entendido en que es una fuente generadora de empleo y de riqueza para nuestro país, y no se prevén, digamos, otro tipo de medidas que ayuden a corregir, digamos, ese deterioro ambiental que eventualmente podría causar el ejercicio de este tipo de actividades, pero beneficios en sí no trae. Al contrario, para este tipo de sector, lo que genera es un impacto de
Uno, con la no deducibilidad de las regalías, que esto finalmente también va a llegar a los consumidores finales en un mayor costo de los productos, porque el petróleo casi que lo utilizamos en la gran mayoría de los productos. Y pues no se desarrollan medidas que coadyuven al, a la implementación de medidas sostenibles, más allá de las que ya existían en leyes anteriores promovidas por gobiernos anteriores. Imagínate. Bueno, la UCME puede certificar proyectos que requieran cambiar cubiertas o techos para poder instalar sistemas fotovoltaicos para incluir estos costos de cubiertas en la deducción tributaria. Y finaliza. ¿Existe una limitante del costo de la cubierta frente a los costos del sistema fotovoltaico? Bueno, yo creo que ahí, digamos, la respuesta es depende. Depende de qué forma puedas acreditar que estos costos de las cubiertas sean necesarios e imprescindibles para el desarrollo de un proyecto de fuentes no convencionales de energía o de gestión eficiente de la misma. Eso es lo que tendrás que argumentar ante la UCME, donde demuestres la necesidad y que tu proyecto no podría funcionar si no se hace ese cambio de cubiertas, y que obviamente va acompasado de una necesidad, de una inversión adicional que vas a hacer. Miguel, lo que estabas diciendo acerca del impuesto al carbono, que digamos también podría incentivar prácticas productivas que reduzcan esa emisión de esos gases de efecto invernadero, o al menos es como lo que he leído o he escuchado. Se está diciendo que a través de esta reforma puede cambiarse esa destinación de esos recursos obtenidos por este impuesto hacia el Fondo de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, o sea, el FONCLIMA, y se supone que están actualmente, ese recaudo lo están destinando al Fondo de Colombia en Paz, entonces con lo de todo lo de áreas protegidas, el manejo de erosión, todas, conservación de las fuentes hídricas, etcétera. Pero también dicen que esto, digamos que desviaría estos recursos y que esto podría volverse algo como un tema de pronto se me escapa la palabra ahora, pero burocracia, esa es, como algo, un Sí. tema burocrático, porque si se cambia esta destinación, pues digamos que habría contratación de personal y a lo mejor entonces afectaría realmente lo que es proteger todas estas áreas. ¿Cómo lo ves tú? Si eso puede pasar o no, si ya entonces estos recursos ya no irían a estos fondos de implementación de todo lo que requiere el proceso de paz y qué es lo que nos están vendiendo por una paz sostenible, digamos. No, por supuesto, Diana, tal cual. Creo que tú apuntas a la respuesta, y es: entre más necesidad tenga el Estado de concentrar la ejecución de proyectos de esta naturaleza, pues más burocracia se le adiciona, porque tiene que ser un desgaste de la administración, y se traduce en que los recursos finalmente no llegan a los fines previstos, porque en una parte o en su gran mayoría se focalizan o se destinan al consumo, digamos, de sostener la administración, y termina llegando para los fines previstos muy poco. Yo creo que eso es algo que hay que poner muy de presente sobre la adopción de este tipo de medidas y la generación, digamos, de plantas de personal necesarios que los administren. Bueno, vamos por una última pregunta y luego te solicito muy amablemente para que nos des algunos tips o recomendaciones de cómo podemos las organizaciones, con todo esto de la reforma administrativa y enfocada en estos temas ambientales, digamos, cómo podemos ser más eficientes y cómo, digamos, que es también el interés de las organizaciones. De pronto, si bien hacen una inversión importante, pero también generarse unos ahorros o unos ingresos para su sostenimiento, por decirlo así. Entonces, una última pregunta es: ¿cómo afecta la resolución 1988 o 1988 de 2017 para las empresas que venían teniendo procesos de beneficios con la ANLA? Ahora solo tendríamos un pequeño porcentaje que da solo la instancia de la UCME. Sí. Sí,
Sí, lamentablemente los beneficios existentes en todo lo que tiene que ver con la gestión eficiente y las fuentes no convencionales son los que trae la ley 1715 modificados por la ley 2099. Hay y si ustedes se dan cuenta, la filosofía de esta reforma tributaria fue eliminar al máximo los beneficios tributarios existentes. Entonces, dentro de los pocos que quedan, es el de la ley 1715 de fuentes no convencionales de energía y gestión eficiente, pero pues lo mantuvieron y no lo modificaron o no lo impactaron, digamos, con algún cambio que hiciera que se perdiera, digamos, como el apetito por aplicar a ellos. Perfecto. Y ya entonces para terminar, esos tips que nos puedas dar o esas recomendaciones para las organizaciones en todo este tema de, pues de Claro, impuestos y de lo que implica la reforma tributaria, pero en temas ambientales. bueno, como ustedes saben, el tema tributario es un tema muy dinámico, muy cambiante y hay que estar muy atentos a mapear cuáles son las actividades económicas en las que incurren cada una de las compañías. Uno, para identificar si hay beneficios tributarios a los cuales se puedan aplicar y cuáles son los mecanismos idóneos para aplicar a ellos. En algunos casos se requiere de llevar a cabo un análisis, una calificación de un proyecto, en fin, pero en todo caso, si hay beneficios tributarios, mapearlos e identificar la viabilidad de poder calificar a ellos y poder acceder a los mismos. Dos, identifiquen los riesgos también, porque solemos pasar de vista o aislar un poco las medidas de carácter tributario que pueden adoptarse con ocasión a los cambios normativos. Y, por ejemplo, el tema de plásticos de un solo uso. No sabemos si quién lo tiene que pagar, hay que estar muy atentos a cómo se va a desarrollar esta novela de qué va a definirse tanto en sede judicial o administrativa sobre quiénes son los sujetos pasivos. Y pues ver si soy yo el obligado a pagarlos o no. Ahí es muy importante que estemos muy al tanto, muy actualizados y con un apoyo o una asesoría adecuada para reaccionar de forma oportuna y adecuada frente a los cambios normativos que podrían existir. Eso es como mi recomendación. Beneficios tributarios, más allá de los que hemos mapeado y hemos mencionado aquí, no existen. Si ustedes se dan cuenta, pues obviamente generar medidas que apunten a la sostenibilidad ambiental, pues claramente tiene un costo y ese costo se traduce en la creación de instrumentos fiscales o que desincentiven la comisión de esa conducta o el castigo a través de la no deducibilidad o eliminación de beneficios tributarios. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esto, digamos, no es algo que apunte a la creación de beneficios, que en la reforma tributaria no hay medidas que desarrollen o profundicen beneficios tributarios, pero sí estar muy atentos al cumplimiento de las obligaciones de esta naturaleza. Bueno, pues igualmente, Miguel, y ya para finalizar, pues para eso vamos a tener ese taller contigo, que tú nos vas a acompañar muy amablemente para que profundicemos en todos estos temas tan importantes, en todo lo que tiene que ver impuestos tributarios, reforma tributaria, en los temas ambientales. Entonces, por eso muy invitados para que desde ahora se agenden el jueves 27 de abril de 9 a 12 del día y les enviaremos la invitación y donde se deben de inscribir para este taller con costo que vamos a realizar. Unas tarifas muy especiales para las organizaciones, entonces no se preocupen que va a ser un taller que sé que van a disfrutar mucho. Entonces agradecerles pues principalmente a ti, Miguel Ángel, por haber aceptado nuestra cordial invitación, por continuar con nosotros para, digamos, un segundo espacio, a todos los presentes, por habernos acompañado en esta jornada académica del día de hoy. Espero que haya sido súper productiva. Yo estaba enamorada y es un tema que no muchos, como no conocemos muy bien, pues de pronto pensamos que va a ser muy técnico, pero la verdad fue completamente me sentí muy conectada y muy feliz de tenerte aquí y de tenerlos a todos los que nos acompañaron en la mañana de hoy. Entonces, feliz resto de día. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo y bienvenido. Mil gracias. Feliz día. Que estén bien. Feliz día para todos. Bienvenidos.